fíjense bien, el primero en instalarse en un lazo de monitoreo es el elemento primario. Es el primero que se conecta o el que está conectado o introducido dentro de la tubería o dentro del equipo. Entonces, van a poner una monita, vamos a empezar con presión. El elemento primario en presión jamás de los jamases se va a poner como PE, nunca, porque el elemento primario de presión, aunque no esté metido dentro de la tubería o del proceso, ustedes no lo ven. Al burdón, al fuelle o el diafragma nunca lo ven. Entonces, todo lo que se va a plasmar en el DTI es lo que se ve en campo. Eso no se ve, por eso nunca. Es la variable donde no vamos a poner nunca el PE. Nunca. Entonces, en presión, para un lazo de monitoreo, siempre se va a poner PG, se va a iniciar con ese instrumento, PG, simulando o representando la conexión a proceso con una línea que significa tubería, una línea continua. Entonces, su lacito de control, de monitoreo, siempre va a empezar con la línea de la tubería, un círculo, porque ese instrumento está en campo, y se va a poner PG. Si a la planta que ustedes llegaran no se han actualizado en la norma y siguen utilizando el PI, bueno, pero saben qué es PI y qué es PG. Exactamente lo mismo, ¿sí? Es un indicador de presión o un indicador para ver la variable presión, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, en presión nunca van a ustedes a plasmar la letra PE. Nunca. Siempre es PI si no se está actualizado o PG si está actualizado con la norma más reciente. ¿Ok? Y nada más se pone indicándolo sobre el equipo o sobre la tubería. ¿Sí? Ahora, voy a mostrarles un plano. Ay, permítanme. Voy a compartir pantalla y así como vaya yo mostrando las imágenes, voy a ir diciendo lo que deben de anotar en su cuaderno para que no se les olvide, por favor. ¿Ok? Esto que estoy diciendo ahorita, ¿sí? Vamos a ver si tengo aquí en este. No. Aquí. Este me representa una conexión en su equipo, ¿sí? En donde voy a tener una conexión bridada en el equipo y ahí voy a poner a este señor que ustedes ya conocen, lo vimos en elementos primarios y todos los demás lo tuvieron que haber visto. En los sensores de presión, acuérdense que vimos varios accesorios que nos sirven para proteger la vida de este indicador de presión, de este manómetro, ¿sí? Entonces, esto me representa, ustedes ya saben, un sello químico. Ese sello químico lo ponemos cuando para vibraciones, para fluidos corrosivos, erosivos que tiendan a solidificarse y que me puedan dañar tanto la tubería como el elemento que está aquí metido adentro, que puede ser un burdón, un fuelle o un diafragma. Maestra, ¿pero cuál voy a utilizar? Tienes que saber las condiciones de operación, a qué presión, a qué temperatura está tu fluido. Principalmente, si aquí vas a indicar la presión que tienes en ese tanque
¿sí? Tienes que ver el rango de presión. Y cuando vimos elementos primarios, cuando vimos el burdón, el fuelle o el diafragma, en cada uno de ellos yo les di un rango que soporta el instrumento. Entonces, nunca van a ustedes a instalar un instrumento que las condiciones o el rango de la variable que van a medir sea mayor que lo que pueda aguantar su instrumento, nunca. Por eso siempre hay que conocer el proceso, saber qué rango de presión en este caso tiene para seleccionar el instrumento más adecuado y ver si puede un diafragma, un fuelle o un burdón, cuál es el que aguanta esa presión que se está manejando en este equipo. Entonces, este equipo que es un separador, aquí está su nombre, es el equipo, un separador de primera etapa, ¿sí? TL 1030. Aquí está su capacidad, que son 200 miles de barriles por día, esto significa MBPD, miles de barriles por día. Y eso equivale a 167 millones de pies cúbicos estándar por día, ¿sí? Ahora, el flujo normal de gas son 110 millones de pies cúbicos estándar por día. El flujo normal de aceite es tanto, el flujo normal de agua. En este separador de primera etapa es donde vamos a meter varios tipos de fluidos y algunos químicos que nos van a ayudar a ir separando, como su nombre lo dice, a ir separando los diferentes flujos. Estos equipos por lo general están cerca, son los primeros, por eso dice la primera etapa, de donde referimos el petróleo crudo, o sea, lo que saca de las perforaciones y por medio de químicos que le ponen y eso pueden empezar a separar los diferentes componentes que van base a su densidad, su viscosidad, sus concentraciones, etcétera. ¿Sí? Ahora, este tanque está operando a esta presión de 38 kilogramos por metro cuadrado y a una temperatura manométricos y a una temperatura de 63 grados centígrados. Pero este equipo fue diseñado para aguantar 10.8 kilogramos por metro cuadrado manométricos y 100 grados de temperatura. Y niveles exteriores tanto, etcétera. Sí, sí. Ok. Entonces, como son compuestos pues bastante, pues por así decirlo, peligrosos, ¿sí? Entonces a este indicador de presión, a este manómetro se le pone este sello químico. Entonces deben ustedes tener muy en cuenta qué tipo de fluido se maneja para que ustedes sepan el tipo de instrumento que se va a utilizar y saber si le pone o no le pone presión. En este caso, pues se le pone el sello químico a este indicador. Ok, entonces, en presión, el elemento primario nunca se muestra, nunca se representa en el DLI en presión. Aclaro, anótenle, en presión o para la variable presión, nunca se pone el elemento primario del instrumento, ¿sí? Aquí no ponemos PE, sino ponemos el PI, que es lo que realmente nosotros vemos. Esa escala detrás de un vidrio, esa escala donde me muestra cómo se está comportando la presión de mi fluido. Entonces, en los lazos de monitoreo, en presión nunca se representa PE, porque algunos chicos en algunos exámenes ponen PE y luego ya ponen enseguidita como si el elemento les mandara una señal al indicador. Sí les manda una señal, una información, pero en forma física, no una señal eléctrica ni neumática, estos no mandan señal, ¿sí? Mecánicamente, el elemento primario que ya lo vimos está conectado a la aguja de la indicación, ¿ok? Entonces, aquí se empieza con lo que se ve, y lo que se ve es un indicador de presión. Lo mismo pasa en temperatura. Cuando es de monitoreo, nada más se pone el indicador de temperatura
ya sabemos cuál es el único instrumento que me sirve para una indicación, para monitorear nada más. Igual que el manómetro no manda señal, nada más vemos la indicación y es el termómetro bimetálico. Aquí no ponemos TE, sino ponemos TI, porque lo que estamos viendo es una indicación, para que ustedes no se me confundan a la hora de hacerme un pequeño dibujo de monitoreo, ¿sí? Ahora, también tenemos instrumentos de monitoreo, ¿sí? Y no digo, no de lazo de control, porque acuérdense, el lazo debe de tener mínimo el elemento primario, el controlador y el elemento final. Aquí, SES de monitoreo no tiene ni controlador ni elemento final. Pero aquí, por decir, miren, aquí tengo un TIT, un transmisor indicador de temperatura ubicado en campo, ¿sí? Ese transmisor va a mandar, espérenme, sí, está en campo, va a mandar una señal a un indicador de temperatura configurado